Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra, ¿verdad? Una de las cosas que vamos a estar viendo hoy es la presencia de Dios prometida en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que repitiera conmigo, favor y bondad igual a gracia. Repito, favor y bondad igual a gracia. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido ya el favor de nuestro Dios, ¿verdad? O la bondad de nuestro Dios. Entonces, hoy voy a leer un pasaje que habla acerca de Moisés, ¿verdad? Cuando habló con Dios y este pasaje pues nos interesa mucho y le voy a decir por qué, porque habla acerca de la presencia de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, en la vida de Moisés. Y no solamente contamos con la presencia de Dios, sino que también contamos con la gloria de Dios y este pasaje nos lo va a mostrar de esa manera. Entonces, una de las cosas que vamos a estar hablando es acerca de que cómo se manifestaba la gracia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una poquita no se puede decir exactamente diferencia, mis hermanos, pero recuerde que cuando vino Jesucristo las cosas cambiaron y ahora le voy a decir por qué cambiaron. Recuerde que cuando vino Jesucristo la gracia se convirtió para salvación. Entonces recuerde que Cristo es el primogénito de entre todas las cosas, ¿verdad? Entre todo lo creado, Él es el primogénito, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo en esta tarde es esto. Y el pasaje, hermanos, se encuentra en Éxodos 33, mis hermanos, donde habla y dice de esta manera, y voy a estar leyendo el pasaje y luego vamos a hacer algunos comentarios, pero está un poquito largo, entonces vamos a hacerlo de esta manera. En el versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. ¿Verdad? Entonces dice el versículo 2, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y sigue diciendo la palabra, dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma, dice, en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate, pues, ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y el versículo 6 dice de esta manera, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Y una de las cosas que estamos viendo, dice el versículo 7, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, dice la palabra. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y dice la palabra, y adoraba. Y el versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y una de las cosas que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que hay una cosa que Dios le decía a Moisés, ¿verdad? Que llevara el tabernáculo fuera y ahí descendía la presencia de Dios. Recuerde siempre esto, recuerde que este pasaje nos enseña que lo hacía en forma de ¿qué? En forma de humo. Entonces,
De esa manera descendía Jehová y hablaba, dice, con Moisés, ¿verdad? Y el pueblo desde sus tiendas adoraban, dice este pasaje. Y cuando leemos esto, ¿verdad? Hay una gran petición que hace Moisés hacia Dios. Y yo diría de esta manera, mis hermanos, no sé si lo hizo como por una necesidad de guianza y fuerza, ¿verdad? Yo no sé qué estaba pensando Moisés, pero lo que hizo, lo hizo bien. Déjeme decirle, porque vamos a continuar con la lectura. Dice de esta manera, el versículo 12 del capítulo 33 de Éxodo dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado, dice también, gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y el 14 dice, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, dice Moisés. Y el 16 dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando estamos leyendo esto, mis hermanos, estamos viendo cómo, ¿verdad? Moisés hace esa petición a Jehová y le dice que fuera con él a todas partes y que se mostrara a los otros pueblos que iban representando a Jehová. Entonces, no quería, Jehová le había dicho claramente que el ángel iba a ir con ellos, que iba a ir delante de ellos, pero la petición de Moisés, déjeme decirlo, fue un poquito más allá, pidiendo, ¿verdad?, de que no fuera solo el ángel quizás, pero que fuera la presencia de Jehová. Y no solamente eso, sino que también fuera la gloria de Jehová. Y cuando hablamos nosotros, mis hermanos, acerca de la gloria de Jehová, recuerde que en una ocasión yo estaba leyendo que la gloria de Jehová se refiere mucho a la totalidad de Dios, al poder de Dios, ¿verdad? Entonces, todo lo que es Dios se refiere a la gloria de Jehová. Entonces, recuerde que cuando la gloria de Jehová se presenta en algún lado, déjeme decirle, una de las cosas es que no falta nada, todo se soluciona y las cosas cambian cuando la presencia de Jehová, la gloria de Jehová está ahí. Entonces, es una cosa que pedía Moisés, y no, yo no creo, mis hermanos, que él haya estado pidiendo mal, sino todo lo contrario. Yo creo que sabiamente lo hizo al pedir que no solamente fuera el ángel, sino que la presencia de Jehová sobre todas las cosas fuera con él. Entonces yo creo que de esa manera él no tendría temor de ir. Igual que nos sucede a nosotros, yo creo que si nosotros vamos a alguna parte, o yo creo que si vamos a tener una decisión, ¿verdad? Y contamos con la presencia de Jehová y pedimos que su gloria se manifieste y todo esto, mis hermanos, yo creo que siempre nos va a ir bien, siempre seremos bendecidos. Entonces, por eso estamos hablando, recuérdelo, acerca del favor de Dios, de hallar gracia delante de sus ojos, a encontrar el favor de Dios para con nosotros. Y no solamente eso, sino también su benevolencia, hablando también de su bondad de Jehová. Entonces, es una de las cosas, recuerde lo que pedía Moisés en este pasaje. Entonces, déjeme decirle, cuando Dios nos responde a cada uno de nosotros, no hay cosa que se compare, no hay cosa que lo impida, no hay lugar que lo detenga. Entonces, recuerde que siempre vamos a estar contando con la presencia de Jehová. Y una de las cosas, mis hermanos, es que recuerde que por eso leíamos en un pasaje miércoles pasados, de que Jesús dijo, me voy, pero enviaré a vosotros al Consolador. Entonces recuerde siempre que la presencia del Señor está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Ahora ya no está ese tabernáculo, pero acuérdese que la Biblia nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, y eso es hermoso saber eso. Entonces el que no sabe esto no puede imaginar ni siquiera lo que puede hacer o lo que puede ser de su vida, ¿verdad? Cuando cuenta con la presencia de nuestro Dios. El versículo 17 nos interesa mucho y dice de esta manera, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia, dice, en mis ojos,
y te he conocido por nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré, dice clemente. Y dice el versículo 20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre, dice, y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás, dice, sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y dice el versículo 23, después apartaré mi mano y verás mi espalda, dice, mas no verás mi rostro. Es lo que dice este pasaje, mis hermanos, y me gusta mucho porque es lo que yo decía hace ratito, mis hermanos, si la presencia de Dios está con nosotros, claro, es por eso también que vino Jesucristo, porque en el caso de Moisés, nosotros sabemos que no hay hombre que pueda ver a Dios directamente, porque morirá, ¿verdad? Algo pasará con esa persona. Entonces ahora podemos, acuérdense que la Biblia dice que ahora podemos ver a Dios, pero lo podemos ver a través de Jesucristo, mis hermanos. Recuerde que una de las palabras de Jesús es que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, de esa manera podemos, ¿verdad? Ver a Dios en Jesús. Y una de las cosas que vamos a estar hablando también, hermanos, y es que yo me puse a buscar la definición de gracia, mis hermanos, y encontré esto. Dice, textualmente dice, el significado bíblico de gracia está asignado al concepto de favor o bondad mayormente cuando no ha sido merecida o ganada, especialmente dice para los pecadores. En una página que yo leí, hermanos, cuando estaba estudiando acerca de esto, que se llama significadobiblico.com, dice acerca de esto, dice, y ponga atención lo que dice este comentario, dice, en Génesis 18:3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esto es, mis hermanos, en el Antiguo Testamento donde la palabra gracia, el concepto de gracia, se usa de manera de cortesía hacia una persona o hacia Dios mismo. Dice, hay humildad por parte del que la recibe y un favor gratuito por parte, dice, del dador, un favor gratuito de parte del dador. Recuérdelo, es como si dijéramos, si he hallado el favor o bondad, dice, de tus ojos. ¿Sabe lo que es tener el favor de Dios al lado nuestro? ¿Usted sabe eso? Yo creo que es mejor que tener un abogado. Tener el favor de Dios es mejor que tener un doctor. Tener el favor de Dios, mis hermanos, es mejor que tener quizás el mejor banco del mundo, porque cuando tenemos el favor de Dios, déjeme decirlo con mis palabras, lo tenemos todo. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando acerca de que la gracia del Señor está con nosotros. Y una de las cosas es, recuerde, si tenemos el favor de Dios, no nos hace falta nada. Por eso, mis hermanos, el salmista, en el Salmo 23, recuerde lo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque recuerde que contamos con el favor, ¿verdad? Con la benevolencia, con la bondad de nuestro Dios. Y por eso, mis hermanos, Pablo no temía ni a la muerte. Por eso Esteban cuando murió mirando al cielo. Por eso cuando los apóstoles dieron su vida, es porque tenían algo que se llamaba convicción, sabiendo quién es Dios y su poder de levantar aún, dice, hasta los muertos. Por eso cuando leemos estos pasajes nos llenan de gozo, de alegría, sabiendo que aún, mis hermanos, aunque muramos, sabemos que Dios tiene ese poder para resucitarnos, para levantarnos de entre los muertos y no dejarnos ahí en la tumba. Y David sabía esto, mis hermanos, por eso Pablo no temía la muerte, Esteban murió mirando al cielo y recuerde que los apóstoles dieron su vida, ¿verdad? Porque ellos tenían una convicción en lo que ellos creían. Entonces, espero que nosotros como cristianos seamos como ellos también, mis hermanos. En el Nuevo Testamento el significado de gracia también es expresado como el más alto amor de Dios y el amor incondicional, la misericordia y el beneficio de nuestro Dios. Por ello es que
Para definir el concepto de gracia se puede hablar en muchos sentidos, todos ellos relacionados con el amor, con la verdad, ¿verdad? Con la capacidad de recibir la vida divina. La gracia es señal o prueba de la salvación del Señor, dice, para los creyentes. Entonces recuerde, mis hermanos, estamos hablando del favor de Dios, de la bondad de nuestro Dios, de la misericordia, vamos a decirlo así, de nuestro Dios. Si bien en el Antiguo Testamento la gracia no se considera, ¿verdad?, como algo sobrenatural en los textos del Nuevo Testamento, en los textos del Nuevo Testamento se habla de que la gracia es un favor externo que lleva al hombre a responder a Dios por medio de Jesucristo. Y lo que quiere decir aquí el comentarista, mis hermanos, lo estuve analizando un poco y es cierto, viene la gracia del Señor por amor, para salvación del hombre, ¿verdad? Pero también el hombre tiene que poner su parte. Por eso muchas veces cuando se predica, se habla, hermano, recuérdelo, de libre albedrío, que uno tiene la decisión propia, ¿verdad?, de tomar, de aceptarlo o, como dijo alguien, de rechazarlo. Pero Dios no forza a nadie, recuérdelo. Entonces la gracia llega, pero el hombre también tiene que poner su parte, ¿verdad? Entonces, de todos modos, hay que considerar que sin el factor interno, hablando del hombre, es decir, que si no existe la gracia dentro de cada uno de nosotros, la presencia misma de la esencia de Dios, de Cristo, no podría actuar desde afuera en bien del hombre. Entonces, por eso hemos dicho que el hombre tiene que abrir su corazón para que esa gracia pueda entrar. Por eso el hombre tiene que abrir el corazón y, recuérdalo, entregar su vida a Jesucristo. Entonces, recuérdalo, entonces encontraremos, vamos a decirlo de esta manera, encontraremos el favor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, recuerden, en el Antiguo Testamento, y déjenme decirlo de esta manera, en el Antiguo Testamento, la salvación, recuerde que era por obediencia, por creer a Dios. Sí, entonces de esa manera era la salvación en el Antiguo Testamento. Recuerde que esto nos lleva al pasaje, recuerde, del rico y Lázaro. Entonces recuerde dónde estaban todos aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, recuerde que Pablo nos habla de que la salvación es por gracia, es por amor de Dios, dice Pablo, y todo es a través, recuerde, lo de Jesucristo. En la mayoría de los casos del Antiguo Testamento, hermanos, la palabra significa sencillamente favor, sin ninguna implicación filosófica o teológica. Encontraban el favor a través de creer y obedecer. Entonces recuerde que esto habla acerca de Abraham también. Sin embargo, el concepto de gracia, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, con amor salvador de Dios hacia los pecadores, no está ausente esto en el Antiguo Testamento. Recuerden, por eso estaba hablando del pasaje de rico y Lázaro, donde estaban todos aquellos, dice, en el seno de Abraham. Entonces recuerde siempre esto, mis hermanos. Y Abraham fue elegido a pesar de sus imperfecciones para mantener vivo el conocimiento de Dios. Moisés fue preparado para el liderazgo, ¿verdad?, por instrucción y conducción divina específicas. Israel fue escogido por Dios y pacientemente enseñando durante siglos la indocibilidad por ser pueblo. Y los profetas continuamente, hermanos, descubrieron el amor fiel de Dios en su trato con la nación, o con la nación rebelde de Israel. Entonces recuerde que estamos hablando del favor, de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento no solo revela el desagrado de Dios por el pecado, sino también su paciencia y su amor por los pecadores. Y la gracia provista por su salvación le toca, sin embargo, al Nuevo Testamento desarrollar y proclamar la plenitud de la gracia divina, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, según lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en el versículo 17, mis hermanos. Entonces recuerde, es cierto que la ley fue dada por Moisés, vamos a decirlo de esta manera, pero recuerde que la gracia es a través de Jesucristo, según lo que dice Juan 1:17, y recuerde que la gracia vino
de acuerdo al amor de nuestro Dios. Entonces, y lo que sigue a continuación, muchas cosas de estas las encontré en una página que se llama wikicristiano.org, ¿verdad? Esto nos interesa a nosotros mucho y déjenme decirle por qué, mis hermanos. El principal exponente de la doctrina de la salvación por gracia, ¿quién fue? Pablo, ¿verdad? Su tesis es que la salvación es el resultado no de la ley o de los libros o de la nacionalidad, sino del favor divino otorgado libremente y por la fe humana. Por eso él escribió, mis hermanos, en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por obra, no es de vosotros, sino dice que es un don de nuestro Dios. Entonces Pablo describe una de las bendiciones del Evangelio como la entrada por la fe a esta gracia, dice, ¿verdad? A esta gracia en la cual dice estamos firmes, dice Romanos 5:2. La gracia es la mano de Dios que baja a la tierra, así dice el comentarista, ¿verdad? Lo está como ejemplificando. Entonces dice, la gracia es la mano de Dios que baja a la tierra, la fe es la mano del hombre que se extiende hacia arriba para asir la de Dios. Entonces, la dinámica de la salvación es la gracia divina. Él ha establecido que su gracia está disponible para todos los hombres de todas las nacionalidades y condiciones de vida de todos los tiempos. Pero la fe es la que se apropia, dice, de ella y es lo que nos enseña Efesios capítulo 4 en el versículo 7. Entonces recuerde que la mano de Dios se extiende hacia el hombre, pero el hombre, recuérdelo, también tiene que creer en Dios, también tiene que poner su fe en Dios, en Jesucristo, y de esa manera extender su mano hacia Dios y tomar, ¿verdad?, de la gracia divina que es para salvación. Ahora, debemos decir como Pablo, y ya para terminar, mis hermanos, como Pablo decía, ¿verdad? También, Pablo sabía que la gracia de Dios era la fuerza dinámica de su propia vida. Dice lo que estoy diciendo. Pablo sabía que la gracia de Dios era la fuerza dinámica de su propia vida. Entonces, recuerde, también debe de ser en la vida de nosotros la gracia de Dios, el favor de Dios, la bondad de nuestro Dios es lo que nos debe de animar cada día, déjeme decirlo de esta manera y con respeto, a ser mucho mejores en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a nuestro Dios. Ahora nos debe de mover como movió a Pablo la gracia que era del Señor. ¿Y por qué lo digo? Él lo escribió en una ocasión, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia, dice, de Dios conmigo. Y esto lo encontramos en Primera de Corintios, mis hermanos, en el capítulo 15, en el versículo 10. Y me gusta mucho lo que dice, por eso yo puse de esta manera, mis hermanos. Ahora, su aprecio por ella se revela en que la incluye en el saludo y la conclusión de todas sus epístolas. Y es cierto, recuerde que Pablo, cuando iniciaba sus cartas, mencionaba la gracia de Dios. Cuando terminaba sus cartas, también mencionaba la gracia de Dios. Aún cuando iba a bendecir a alguien, vamos a decirlo de esta manera, de verdad, usaba la gracia del Señor, ¿verdad? Entonces recuerde lo que tanto para saludo como para conclusión, Pablo hablaba de la gracia de nuestro Dios, mis hermanos. Y Pedro y Juan también siguieron un esquema similar a lo que Pablo hacía, mis hermanos. En el versículo 17, que en el pasaje que hemos leído de Éxodo, mis hermanos, capítulo 33, en el 17, recuerde lo que Jehová habló con Moisés y le dijo de esta manera. Y Jehová dijo a Moisés, y espero que esto lo tome también para usted como lo he tomado para mí. Dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia,
y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, cuando estamos hablando de esto, mis hermanos, recuerde que por medio de la gracia Dios llama a los hombres a su servicio. Recuerde que no solamente es dar la salvación, sino Dios quiere aparte, mis hermanos, y esto no tiene nada que ver con la salvación, no me vaya usted a malinterpretar, pero Dios siempre, ¿verdad?, quiere que nosotros traigamos honra y gloria a su nombre, y una de las maneras es el servicio, según lo que dice mis hermanos Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, y en su operación, ¿verdad?, la que influye sobre los hombres para que respondan, dice, al llamado de Dios, según Hechos 20:32. Ella conduce a los hombres, dice, al arrepentimiento, según segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Y hermanos, la gracia nos imparte fe, y recuerde que la gracia fue traída a los hombres por medio de Jesucristo e imparte consolación y esperanza, según lo que dice segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 16. Ahora, déjeme decirle, el trono de Dios no solo es un símbolo de juicio, ¿verdad?, y de poder, sino también de gracia y de amor. Entonces es cierto que el Señor está sentado en su trono y de ahí nos imparte, quiero usar esta palabra, nos imparte amor, nos imparte gracia. No solamente va a impartir juicio, como dice Apocalipsis, sino también para los que son de Él va a impartir amor y gracia. Y no estoy hablando de un futuro, sino estoy hablando, hermanos, de un presente. Entonces, recuerde que Dios nos bendice a diario, ¿verdad? Entonces su gracia, decía el apóstol Pablo, está con nosotros todos los días. Entonces recuerde, el favor de Dios es grande, y cuando nosotros, mis hermanos, tenemos el favor de Dios, recuerde que tenemos, ¿verdad?, su presencia, tenemos la gloria del Señor, se puede manifestar en nuestra vida, se puede manifestar en nuestros problemas, en nuestras necesidades, y así trabaja nuestro Dios con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, yo les doy gracias en esta tarde por haber puesto atención a lo que es el estudio de la palabra, mis hermanos. Gracias por haber escuchado, ¿verdad? Espero que el próximo miércoles también nos podamos ver a través de este medio. Yo espero que su vida sea bendecida a diario, mis hermanos, y como lo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, gracias. Recuerde que el favor de Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Él. Gracias, mis hermanos, gracias en esta tarde, y vamos a despedirnos en oración, y después, hermanos, recuerde que vamos a tener, verdad, si se puede, algunos anuncios. No se vaya. Padre, en esta hora te damos las gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver que tu gracia es con cada uno de nosotros, Señor. Aún la gracia salvadora que es a través de Jesucristo, Padre. Alabamos tu nombre porque tú nos bendices de esta manera, Señor. Y gracias porque podemos leer tu palabra en este día. Gracias por cada uno de mis oyentes. Y si hay alguien, Padre, que está pasando por problemas, rogamos que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Bendícenos así como estamos, por más lejos que ellos estén. Padre, que tu bondad sea con ellos. Alabamos tu nombre y oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos el próximo miércoles y esperamos, ¿verdad?, que el próximo miércoles Dios nos lo permita. Dios les bendiga, mis hermanos. Adiós. Manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar, del lodo me sacó.
Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó y junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora